Vamos a darle paso al móvil, pero antes generar un contexto que refiere precisamente al contenido periodístico que va a estar desarrollando, que estaremos desarrollando con Pablito Magno desde el móvil. Ustedes saben, fue noticia la situación de Mónica Rivero, esta mujer que hace más de 2 años, en febrero de 2017, desapareció sin dejar rastro alguno. Bueno, hace algunos días fue vista por una funcionaria de Interpol en la barra del Chuy y por lo tanto, bueno, a partir de ahí fue capturada, procesada y hoy está en prisión, a quien se le tipificó distintos delitos, ¿no? De estafa, procesión indebida, falsificación de documentos. Bueno, en su momento, cuando se tejió toda la red de investigación en torno a la situación de Mónica Rivero, la familia consultó, entre otras cosas, a distintos videntes. Muchos les decían que había fallecido, que la veían muerta a Mónica Rivero. Salvo Marcelo Aquistapache, quien afirmaba que estaba viva y además también dando datos en aquel entonces que luego, con el correr de meses y con el hecho ya resuelto, se confirmaron como que se había cambiado el cabello, había cambiado su identidad y que estaba viviendo en un lugar alejado. Precisamente, Pablo Magno está con Marcelo Aquistapache para que nos comente algo más de lo que tiene que ver con este caso y su forma de trabajar. Así que les damos la bienvenida a aquí en Vamos Arriba. ¿Cómo les va? Buenos días, Fede. Buenos días para todos. Gracias a Marcelo que nos dejó entrar en su casa. Estamos en la casa acá de Marcelo. Se vio, ya sabía Marcelo que veníamos, no por sus habilidades, sino porque lo llamamos ayer y le dijimos vamos para ahí. Pero claro, las habilidades las usa para otra cosa, como por ejemplo este último caso que te volvió a poner en los medios de comunicación. Sí, bueno, buen día para toda la audiencia y a todos los conductores así en piso. Bueno, sí, siempre soy el primero en sorprenderme, ¿no?, cuando pasa este tipo de cosas, pero digo, hay información que viene adjunta cuando tomo contacto por primera vez que si me baso en esa y me mantengo en eso, después la gran mayoría de las veces termina incidiendo de forma notable, ¿no? Claro, bueno, eso te iba a preguntar, ya lo dijiste, soy el primero en sorprenderme, pero no es la primera vez que le pegás, por decirlo y pronto a algo, o que adivinás una situación. Digo, ¿cómo es eso para vos? ¿Cómo te lo tomás vos cuando 2 años después, 3 años después pasa lo que vos habías dicho? Bueno, digo, es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de visión remota. Yo siempre digo que aplico una metodología y si tengo resultados quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso. Por eso siempre hablo de física cuántica. No soy científico, pero digo, me soporto, digamos, dentro de ese criterio, porque digo, de otra manera no podría suceder lo que hago, en definitiva. Claro. En definitiva, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos, es como que fuéramos un GPS natural. Recién nos estábamos sorprendiendo aquí contigo, con el camarógrafo, digamos, de cómo se han reducido los equipos de emisión. O sea, antes venían con un camión, con un micro arriba con enorme, una antena, con cables. Y hoy en día con una cámara reciben en HD de mejor resolución que lo otro. Claro. No nos sorprendemos con la tecnología, pero sí nos sorprendemos de que nuestra mente que desarrolló esa tecnología sea capaz de obtener información algo similar a lo que ocurre en este momento con la información que ustedes están recibiendo. O sea que, en definitiva, la tecnología, de alguna manera, sí, quizás hace 20, 30 años hubiera sido más difícil poder explicar lo que hago, pero hoy en día, con la evolución de la tecnología, es como mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil de explicar. Claro. O sea, vos decías hace un rato, y ya te dejo, Fede, capaz de hacer alguna pregunta, pero me dijiste eso, si yo me mantengo en la primera impresión, por lo general sucede. ¿Qué pasa? Porque claro, vos te debe llegar algo por primera vez y después te deben venir otros pensamientos también. ¿Por qué quedarte con el primero? ¿Por qué no seguir? Lo que ocurre es que uno después empieza a utilizar la parte racional, ¿no? Claro. Y ahí es donde a veces uno se empieza a alejar, empiezas a sacar conjeturas, te empezás a enterar de cosas, porque cuando a mí me contactan por primera vez, me la relataron como que era Caperucita Roja, digamos. Claro. O sea, como que era una persona de bien, que no dudo que sea, pero digo, que hacía más de 20 años que trabajaba en una misma empresa, que era tesorera de las empresas más grandes de Uruguay, que nunca había tenido un problema, que no tenía ningún tipo de adicción, que era de su familia, o sea, en definitiva, digo, esos fueron los datos que la familia me aportó cuando me trajeron los elementos por primera vez.
yo lo que hago cuando me traen por primera vez las cosas es tratar de posicionarme ante la desesperación de la familia y la información que yo recibía era que ella estaba vital, estaba viva, estaba como en un lugar escondida, y no estaba, digamos, secuestrada, porque no estaba esa violencia de la retención, sino que era como que se autoexcluía y se escondía. Por voluntad propia. Por voluntad propia. Ellas me decían que no podía ser que estuviera viva, porque si ella hubiera estado viva, hubiera vuelto a su casa, que nunca podría haber hecho eso con su familia, que eran muy unidos. Bueno, yo le decía que era lo que a mí me decía. Lo que ocurrió en ese caso es que, claro, una cosa es cuando uno obtiene información primario, y luego es cuando yo vuelvo a tomar eso varias semanas después, debido a que había salido en prensa de que había 4 videntes diferentes que decían que estaba muerta en el Parque Roosevelt y que iban a iniciar una búsqueda de su cuerpo allí. Digo, y me llama un periodista, me pregunta si yo había sido uno de los 4 videntes, y le digo que no, que yo la veía viva, recluida, pero que, bueno, que si quería me podía poner a trabajar nuevamente. Y cuando me pongo a trabajar nuevamente con la prenda y con los elementos, yo lo que hago es miro los ojos, trato de posicionarme como que fuera ella y veo lo que ella está emitiendo. Exactamente. Y la imagen que yo veía no me reconocía, o sea, era ella diferente, o sea, tenía el pelo más claro, como más lacio, estaba bastante más delgada, tenía como un look diferente, los lentes, o se había puesto lentes de contacto, era diferente, la forma en que se maquillaba era diferente, y ahí escuchaba incluso cuando me posicionaba como un tintinear de monedas, o sea, me daba la sensación de que tenía una metodología para sacar plata de un casino, por eso es que entendía que estaba en una ciudad del interior, cercano a un casino, pero después lo que me llamaba la atención era la característica del lugar donde ella estaba viviendo, porque era como una casa, como una pequeña casa sencilla, como una cabaña, y me llamaba la atención que no había saneamiento, o sea, era como calle de tierras coloradas, con cunetas a ambos lados, y se escuchaba el mar cercano. Entonces lo que entendí era que estaba en una ciudad como del interior, mediana, que tenía casino, que tenía costa, porque se escuchaba el mar, y que ella vivía, digamos, como fuera de la ciudad o en el balneario de la ciudad que correspondía. Claro. Y como que estaba usando otra identidad. Incluso esa identidad era asociada a un nombre corto, y a mi criterio ella había sacado esa idea de una cédula de alguna mujer que había dejado olvidada en la concesionaria, digamos. Claro, son datos muy específicos. Fede, no sé si vos tenés alguna pregunta desde ahí. Estoy siguiendo con mucha atención lo que está contando Marcelo, a quien conozco ya hace muchísimo tiempo, y me consta la seriedad con la que trabaja. Y él decía al principio de su relato que quien los convocó por primera vez fue la familia de esta persona, de Mónica Rivero. Ahora, en base a todos los datos que él fue acumulando conforme pasaba el tiempo, ¿tuviste, Marcelo, ya que nos estás escuchando, algún contacto con la policía para darle tu punto de vista? Porque también sabemos que colaborás permanentemente con investigaciones policiales. Bien, no, la información que yo pasé fue, digamos, a la familia, y después fue a nivel de periodistas, ¿no? Cuando me llamaron, le di mi idea y, bueno, y lo que a mí me parecía, y al otro día me sorprendo en el diario El País, que decía batalla entre videntes, y ahí me vi entreverado, digamos, me sentí un poco ridículo, pero bueno. Claro, qué título, Bart. Pero qué título, ¿no? Bueno, ellos quieren vender prensa, ¿no? Pero bueno, en definitiva, todos decían que estaba muerta y yo entendía que estaba viva, y bueno, y me mantuve en eso porque era lo que yo percibía, en definitiva. Claro, pero hay otro detalle con esto que decís ahí, ¿no? Así, ¿no? Vos haces un trabajo muy, muy serio, y evidentemente acá participaron personas que dijeron algo que en definitiva no concretó, no ocurrió o no había pasado, ¿no? Estos otros videntes, entre comillas, que afirmaban que estaba muerta e incluso sugirieron el Parque Roosevelt como lugar para buscar el cadáver. Apunto a la seriedad con que hay que tomarse estas cosas, ¿no? Y las garantías que tiene que tener alguien que, yo entiendo, la operación recurre a cualquier salvavidas como para tratar de mantener alguna esperanza, ¿no, Marcelo? Sí, digo, a mí lo que me llamó la atención en este caso en particular era un poco la insistencia, digamos, por parte de la familia de que estaba muerta, ¿no? O sea, yo entiendo que ellos tenían el criterio de que digamos, posiblemente ella la conocían a la familia, la conocían y no pensaban de que ella podía estar viva y no estar en contacto, pero bueno,
En definitiva, era como que prefirieran de que estuviera muerta cuando en Claro, realidad, pero, o sea, lo que querés decir es que estaba viva. la familia no es que tenía cierta complicidad con ella en lo que estaba ocurriendo, que por eso distraían la No, yo atención creo pensando que- que estaba, o afirmando que estaba muerta. Yo creo que quizás la forma en cómo se llevaban, lo unido que supuestamente eran, ellos deducían que si no estaba, que si no se ponía en contacto era porque estaba muerta en definitiva, ¿no? Claro. Que no era capaz de hacer en definitiva lo que hizo. Lo que hizo en definitiva. ¿no? Muy bien. Claro. Ajá. Bueno, Bueno. para ir cerrando, me voy a Sí. sacar las ganas de hacer una pregunta más, que es, A ver. por ejemplo, me gustaría saber, ¿qué cosas podés adivinar o prever y qué cosas no? Porque el otro día en una entrevista te escuché que decías, fútbol y política no, no por una cuestión de que no puedas, sino por el mal No que quiere, te hace, por lo que claro. la gente dice, Sí, no, sí, claro, no sí, querés. siempre hay una mitad en contra. Digo. Pero ¿hay algo que no se pueda ver? Bueno, o sea, esto es un ejercicio. Yo aplico en personas desaparecidas o en el caso de homicidios cuando desde el punto de vista científico no se puede resolver. Digo, en realidad, digo, en tema del juego y las apuestas, siempre me preguntan por qué no hago plata con esto. Porque, Claro, bueno, es una buena pregunta. bueno, sí. no soy ningún tonto, he intentado, pero no me funciona. Así que, en definitiva, por eso me dedico más y trato de ayudar y colaborar en personas desaparecidas. Es importante que sepan también que yo no cobro por lo que hago, Claro, ¿no? claro. O sea, eso lo hago desde hace 30 años y a veces también eso, digo, entiendo que marca un poco la diferencia, ¿no? Al menos tratar de hacer mi trabajo lo más serio posible. Totalmente, Muy bien. totalmente. Bueno, nos despedimos desde acá. Me quedo tomando solcito porque es el único día de la semana que le voy a pedir a Marcelo si tiene una reposera para arrimarme acá, porque el único día de la semana parece que va a haber sol, así que aprovechen hoy y mañana ya se pudre todo. Sí, y bueno, Y eso lo digo yo y no lo dice Marcelo, lo estoy previendo. el agradecimiento para Marcelo por habernos atendido y hablar con tanta claridad de temas muy complejos, ¿no? Y cargados de muchas sensibilidades.